Evidencia número 4. Sus numerosos escándalos sexuales. Los hechos demuestran la naturaleza de nuestro interior. Nuestra moral refleja nuestra devoción y nuestras vidas la clase de Dios que tenemos. Pensando en todo esto, observemos cómo en nuestra cuarta evidencia, desde la historia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha estado manchada con escándalos sexuales y muy oscuros. Ponen muy en duda, óigalo bien, ponen muy en duda su estructura, disciplina, enseñanza y sobre todo su veracidad. Compruébelo usted mismo. J. Lemberg, un joven católico que ponía su confianza en los sacerdotes, a sus cortos 21 años, guiado por la angustia de un abuso de parte de su sacerdote, se suicidó propinándose un mortal disparo en la sien. Acto que no solo ocasionó este mortal suceso, sino la angustia, dolor, zozobra y escándalo en su propia familia. El caso del joven Lemberg no es solitario ni desértico, ya que podemos observar en el historial oscuro de cientos de monjas, curas y obispos de la institución católica, apostólica y romana una mancha oscura y pronunciada de abusos, escándalos, homosexualismos y actos supremamente antagónicos a la moral de Dios y de sus ministros. Usted puede comprobar la gran cantidad de escándalos con solo ingresar a un buscador de internet como Google y bajo el nombre de escándalo sexual Iglesia Católica encontrará una lista interminable como esta que tenemos aquí. Si no tiene acceso a internet, simplemente puede observar el historial de los diarios de su ciudad o país y darse cuenta de casos como el de Eric Patterson, de 12 años, quien acabó suicidándose gracias a las malas intenciones y acciones sucias del mal llamado reverendo Robert Larson. También encontrará usted historias como la del padre George Cooley de la diócesis de Cincinnati, quien se declaró culpable de pedofilia al abusar sexualmente de varios menores de edad. Encontrará casos como el de Guckenberg, quien fuese víctima de abusos por parte de sacerdotes y acusa a la iglesia de demasiada tolerancia, ya que se supo que a los curas abusadores no los juzgaron y ni siquiera los despojaron de sus hábitos, sino que solamente los trasladaron de diócesis. ¿Sabía usted que esto no es una plaga de solo un desértico lugar, sino de todo el mundo y de toda la historia? Podremos acercarnos un poco más a Colombia y hablar del clérigo Enrique Díaz, quien fue el primer clérigo condenado en Colombia por abuso sexual. Resulta que este llamado también Alter Christus otro Cristo en la orden que se les da, cometió la hazaña satánica de abusar de cantidades de niños y monaguillos que preparaba para la primera comunión. Este clérigo que practicaba el yoga logró simular un estado de coma profundo para esconderse de los periodistas. Este sacerdote les enseñaba a los niños que no todo lo que está prohibido en la Biblia es malo, e incurriéndolos con estas tretas llegó a hacerlos esclavizar a su declinada y absurda perversión. En Colombia, en solo un año, también se supo de Berlamino Zuluaga, de sotana negra y bonete, quien comparece cada semana ante los tribunales por 17 testimonios en contra por víctimas inocentes que declaran haber sido abusadas por él. No obstante, el clérigo sigue impartiendo bendiciones como si nada. También se encuentra la historia de una monja encargada de un jardín infantil que en su misma región ocasionó graves escándalos y abusos en el área sexual a los indefensos infantes cuyas madres confiadas dejaron al cuidado de la depravada novicia. En otra parte de los Estados Unidos, dentro de los centenares de casos en este país, no ha sido muy oculto para la prensa y la opinión general el caso de la arquidiócesis de Boston, la cual deberá pagar hasta $30 millones por concepto de indemnización de 86 personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de un sacerdote católico. Su nombre es John J. Johan. Es interesante que este, como muchísimos curas más, tienen el oficio de manosear infantes,
ya que se dedican más a esto que a hacer lo que les corresponde. Patrick McSorley, de 27 años, fue una de sus víctimas al tener solo 12 años y hasta ahora no logra recuperarse de tal incidente. El controvertido y perverso sacerdote ha sido acusado de abusar sexualmente de al menos 130 personas en los últimos 30 años. Resulta claro que después de destaparse su caso, se han dado cuenta en los Estados Unidos de otros innumerables casos que causan gran preocupación en toda la sociedad, tanto que el mismo presidente de los Estados Unidos, al visitar el Vaticano, expresó al pontífice su preocupación por los estados sexuales que han manchado a la Iglesia en los últimos años. Es difícil reconocer que una institución que nombra seres humanos como los Alter Christus, a personas con pasados oscuros y presentes depravados, sea de Dios. Es inaudito que un hombre como estos, acusado de crímenes como los que hemos nombrado, todavía supuestamente perdone pecados, convierta el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo y tenga el supuesto poder de oficiar los sacramentos de Cristo. Es aún peor saber que en los juzgados hay cientos de casos abandonados e inconclusos de estos sacerdotes no inculpados que, teniendo su conciencia oscura y depravada, siguen confesándolo a usted. Y usted, por ser fiel a su engañada religión, está recibiendo impartición del espíritu depravado y degenerado de estos señores. Podríamos mencionar más casos como el de este aviso que dice: el padre de mi hija es un cura, donde hay evidencias claras de un romance entre una joven que no confesó por intimidación del cura, pero que ahora le cuesta millones de pesos a su arquidiócesis, ya que, escuche muy bien, es su limosna, su ofrenda y sus aportes los que pagan las desviaciones de estos mal llamados sacerdotes. A usted lo asombrará saber que en España se hizo una entrevista por la Universidad de Salamanca, la cual afirmó que del total de los españoles que han sufrido abusos sexuales siendo menores, el 10% fueron víctimas de un sacerdote católico. Los sacerdotes católicos condenados por abusos son tantos y las indemnizaciones son tan millonarias que se ha expedido un seguro de responsabilidad civil para cubrir económicamente de los desmanes sexuales del clero. ¿Qué le parece a usted? Otro dato escabroso es el de otra fuente de España que afirmó que entre los sacerdotes actualmente activos, el 95% se masturban, el 60% mantienen relaciones sexuales, el 26% soban a menores, el 20% realizan prácticas de carácter homosexual, el 12% son exclusivamente homosexuales, y el 7% realizan graves abusos sexuales a menores. La pregunta es, ¿sigue usted creyendo que estos sacerdotes son los vicarios y los mediadores de Cristo para el mundo? Mire esta foto, es Héctor Canto, un cura filipino que se besa con su esposa después del sermón dominical. Les preguntamos a los curas, ¿dónde quedó el celibato? ¿Qué hace la Iglesia para propiciar todo esto? ¿De dónde provienen perversiones como estas? Resulta que desde los inicios de su oscura historia, papas, obispos y hasta cardenales se han visto involucrados dentro del problema de la degeneración sexual. Para la muestra comentaremos la historia del obispo Ricasoli, que en el año de 1641, al declararse las confesiones de Pandolfi, se dice: Ricasoli ha enseñado y ha practicado que todos los actos carnales entre hombres y mujeres son meritorios. Llamó a los órganos sexuales santas partes y dijo que tales actos habían sido practicados por el Señor y la Magdalena y por los Beati que están en el cielo. La perfección se alcanza a través de los actos sexuales, decía esta burda eminencia. Bajo la tutela de Ricasoli, el convento se pervirtió a tal grado que los órganos sexuales se aplicaban a fin curativo y se hizo el culto al palo. Faustina puso semen de Ricasoli entre un paño para sus reliquias
Y a pesar de todas estas atrocidades, los dos clérigos fueron juzgados, pero muy a la ligera.